Hola, hola, muy buenas tardes aquí en América y buenas noches ya dando madrugadas allá en Europa. ¿Cómo estás, Manuel? Ya teníamos mucho tiempo sin hablar. Vale, vale. Nada, estuve liado, como ya sabes, con el libro, que quería sacarlo lo antes posible para que estuviese ya disponible para este año. Y bueno, ya al final, misión conseguida y bueno, ahora queda la parte más difícil que es el marketing, ¿no? Que es venderlo. Sí, de acuerdo. Pues bueno, justamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del nuevo libro de Manuel. Bueno, Manuel, al igual que Camilo, que también casi siempre está por aquí, es un escritor prolífico, que tiene muchos libros. Voy a compartir un poquito la página de Altenwald. También me gusta mucho el nombre de tu compañía editorial. Bueno, si es que dirías que es una editorial, Camilo, digo, Manuel, dirías que es una editorial o como, Sí, sí, ¿no? yo lo di de alta como editorial. Ujú, exacto, mira, Al- entonces tienes... Ah, dime. sí, sí, que vamos, cuando compré los ISBNs, di de alta la empresa como editorial. Perfecto. Entonces tienes aquí el libro de Elixir, que es una buena introducción para las personas que quieran aprender Elixir. Tienes Elixir y OTP. Dirías que son continuación, ¿no? Elixir primero es el después la continuación, Elixir OTP, ¿sí, no? Sí, en cierta forma, yo creo que más que continuación sería comentar el framework de OTP, ¿no? Que va disponible con la máquina virtual de Erlang Ujú, y que se puede utilizar desde Elixir. sí, de acuerdo. Perfecto. Muy bien. A ver, también tenemos el otro libro, libros de Erlang OTP. De este, según yo, tenía dos volúmenes, ¿no? Ya no lo veo por aquí. Creo que estos son los que yo tengo, ¿verdad? No son los libros todos los que existen. Ajá, está aquí, Erlang OTP. La tercera edición, segunda edición, bueno, más bien volumen 2. Y tienes ya la tercera edición del Erlang OTP volumen uno, ¿no? De esos son dos volúmenes, ¿no? Volumen uno, volumen 2, y tienes varias ediciones de cada uno, ¿no? Mm. Y aparte lo tienes Ahí en el que inglés. se ve, ahí el que se ve eso, español, inglés, español, inglés. Ok, ok. Este está en español. Ah, tienes toda la razón, este es inglés. Muy bien. Pero Y este ya va la en la pequeña tercera edición, banderita ¿no? arriba. Ajá, exacto. Este ya va en tercera edición, Sí. ¿no? La tercera edición, sí, de acuerdo. Muy bien. Y también tienes ya dos libros de historias de los lenguajes de programación. El primero, que estuvo muy bueno, que abarcaste, pues como no había tanto, abarcaste 2 décadas, ¿no? 1940 y 1960. A mí este libro me gustó bastante porque aprendí un montón sobre la historia de la computación. Te digo, yo creo que lo dije cuando hablamos de este libro en el canal hace tiempo. La historia de los lenguajes de programación va muy ligada a la historia de la programación en sí, de la computación en sí misma, ¿no? O sea, nacieron juntos, ¿no? De la computación moderna como la conocemos. Porque, bueno, si podemos hablar de computación en general, podemos hablar de como computación en el sentido más amplio de la palabra, y la computación en ese sentido ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero la computación moderna está pegada a los lenguajes de programación. Entonces yo casi lo consideraría un libro de historia de la computación. Entonces en este libro aprendí algo bueno, de hecho yo ya tenía mis dudas acerca de Turing desde hace mucho tiempo, pero bueno, es una discusión que tenemos pendiente también con Camilo, porque él me hace burla de que cada X tiempo cambio de idea de que quién fue más importante que Turing. Entonces en este libro aprendí sobre todo sobre Mausli y Eckert, y también aprendí sobre Konrad Zuse o Zuse, no sé cómo se pronuncia, que hablas mucho de ellos justamente, ¿no? Y de sus computadoras que hicieron y de sus lenguajes de programación relacionados con eso, ¿no? Porque casi una arquitectura de computadora estaba casada con un tipo de lenguajes de programación o con un lenguaje de programación. Entonces, lo considero un libro de historia de la computación en sí mismo muy interesante y muy bien dividido. Y luego, ahora sí ya estás entonces yo lo podría considerar como el nacimiento de la computación. Y ya es donde empiezan a hacer la computación, o más bien la programación que conocemos hoy, ¿no? Pero apenas empiezan a hacer. No sé si nos quieres contar como un resumen de qué trata, Manuel. Bueno, pues en la introducción, como bien dice, en la introducción del primer libro hablo sobre Ada Lovelace y Charles Babbage, pero principalmente porque me basé, o bueno, la inspiración de ese libro viene de otro libro que tengo por aquí. Creo que ya lo he enseñado alguna que otra vez, de Grace Hopper. Ujú. Y bueno, este libro comienza la historia hablando sobre el personaje, pero claro, es que Grace Hopper empezó en el laboratorio de Harvard con Aiken
que fue el que desarrolló el primer computador analógico. O sea, cuando salió ENIAC, ENIAC se puso la medallita del primer computador digital, pero mucho antes de tener esos computadores digitales había otros computadores analógicos y Grace Hopper estuvo programando en uno de esos primeros computadores analógicos. Cuando a ella se le preguntaba de, oye, el lenguaje de programación, o sea, tú hiciste de los primeros lenguajes de programación. Dice, ¿cómo es que fue de los primeros? Dice, bueno, es que cuando yo empecé, dice, no había ni siquiera computadores. Primero tuvimos que hacer los computadores, después los lenguajes. Que marcaban un hito en la forma de expresar los problemas. Y claro, siempre parte la historia de que hay matemáticos que, o sea, porque Grace Hopper y la mayoría de informáticos iniciales, creo que von Neumann también era más matemático, y, aunque no sé si era más físico que matemático, pero la mayoría partían de las matemáticas, es decir, eran matemáticos y después se metieron en la computación. Entonces, parten de ahí, de tomar esas ideas de intentar expresar los problemas de forma matemática y después traducirlos a cómo la computadora podía gestionarlos y procesar esos pasos para resolver esos problemas. Y de ahí empezaron a surgir ideas que después fueron materializándose en los primeros lenguajes de programación. Entonces, es lo que tú decías de, o sea, la computación fue primero porque no había ordenadores, o sea, no había computadores y había que crearlos, pero la programación va muy muy en la línea porque, claro, era el tratamiento de pasar esa idea, ese problema que tenían en principio de pagos de nómina, calculación de balística, la generación de almanaques para los sistemas de astronómicos, creo que era lo que se dedicaba John Backus y otros muchos. Pues esa forma de fijar, de expresar esos problemas y escribir esas ecuaciones, fue lo que se fue ligando poco a poco y fue evolucionando como un lenguaje de programación. O sea, cada uno pues emitía ya los lenguajes de programación de la forma en la que los necesitaba, ¿no? Ahí en el libro, en el primero hablaba de el curioso caso de Algol y COBOL, que surgen como comité, y dice, ¿cómo es posible que casi las mismas personas se unan en un comité y generen dos lenguajes de programación tan diferentes, ¿no? Que Algol es casi como las raíces de C, o sea, se va ramificando y Algol es casi el padre de muchos de los lenguajes imperativos y orientados a objetos de hoy en día. Y sin embargo, COBOL se piensa de otra forma muy diferente y es casi como la raíz de muchos de los lenguajes de programación que están ligados a las empresas de hoy en día. Y claro, en el libro pues intento buscar el porqué de esas situaciones, el por qué uno progresa de una forma y el otro no, cómo es que esa progresión, ese trabajo que se realiza en unos lenguajes y en otros, da esos frutos de esa forma. En el primer libro, pues como estaba acotado en el tiempo, Algol, por ejemplo, se quedó sin resolverse de cierta forma y COBOL, Lisp y otros, pues por ejemplo, no surgen, porque la mayoría fueron comenzados a idearse en la década de los 50, pero es que fue el año 59 cuando empezaron a fijar todos los conceptos, todo lo que querían hacer. Y entonces en la década de los 60, cuando Algol realmente tiene las versiones estas de Algol 60, Algol 68, y realmente la más influyente fue finalmente la de Algol 60. Y COBOL, por ejemplo, COBOL 60 y COBOL 68, curiosamente también, ¿no? Que coincidan siempre en las mismas fechas. Fortran también tuvo un gran avance en esa década y lo que más destaca en los años 60, por ejemplo, fue la creación de los sistemas operativos, porque es algo que en los años 50 no se tenía en cuenta. Cuando desarrollaban un lenguaje de programación era algo que se iba a traducir al lenguaje máquina y la máquina estaba diseñada para tomar un problema, ejecutarlo y era casi como tú enciendes el computador, tienes ese programa, lo ejecuta y cuando termina pues es casi como tienes que apagarlo y volver a encenderlo con otro programa.
O si utiliza el mismo programa, pues está ahí en bucle trabajando con datos de entrada y salida de forma continua. Pero entonces, en los años 60, pues se quiere dar entrada a muchas más compañías y entonces los computadores grandes se les proporciona un sistema operativo y ya con los teletipos, o sea, esos terminales que se instalan a lo largo de los edificios, conectados con cables telefónicos, pues se conectan directamente al computador y se hace que muchas terminales puedan conectarse al mismo computador y trabajar con el mismo computador. El inicio de los mainframes y las terminales, las workstations, ¿no? de trabajo, que simplemente es un monitor, un teclado y nada más. Pues ahí es cuando surge el desarrollo, la necesidad de lenguajes como BASIC, para que estudiantes que no son matemáticos, no son físicos, son gente universitaria, pero de letras y que no tienen nada de contacto con computadores, pues puedan hacer cosas diferentes, ¿no? El caso de BASIC es bastante paradójico porque ellos, en lugar de basarse en un sistema operativo, en lugar de tomar algún sistema operativo de los que se estaban desarrollando en el MIT o en cualquier otro sitio, pues deciden desarrollar su propio sistema operativo que tenga el lenguaje incluido. Entonces, mientras que Fortran, por ejemplo, surgía en los años 50 para ejecutarse de forma rápida, y sin embargo la compilación podía durar ahí unas cuantas horas, en estos sistemas lo que se prioriza es lo que llaman ellos la interacción conversacional. Es decir, que cuando yo escriba algo, directamente el sistema me devuelva un resultado. Es decir, que pueda interactuar directamente con la máquina. Entonces mando una pequeña línea y el sistema me dice, bueno, pues has puesto print hola mundo, ¿no? Entonces imprime hola mundo y dice, venga, dime otro comando. Y entonces priorizan eso, de que la compilación sea rápida, aunque la ejecución sea un poquito más lenta. Y es aparecer lenguajes como BASIC, Forth, el lenguaje B, ¿no? Que venía de la mano con Multics y al final sirve casi como base para crear Unix, y otros lenguajes que priorizaban el aprendizaje o la interacción con el usuario, ser fáciles o cualquier otro aspecto, ¿no? Ya casi como que se va creando un lenguaje para cada necesidad. Una de las cosas más curiosas es que durante los años 50 sucede lo de que Rusia llega al espacio, ¿no? El Sputnik. Y entonces Estados Unidos se pregunta de por qué nosotros no tenemos científicos. Pues no sé si recuerdas, pero el caso de los años 50, que se juntaron muchos húngaros para el estudio de los álamos. Vamos, von Neumann era húngaro. No sé si Alonso Charles también era de fuera. Alan Turing venía de Inglaterra. O sea, muchos de los que se reunieron en Princeton y en las universidades grandes donde estaba von Neumann y donde estaban Aiken y demás, muy pocos eran estadounidenses. Y entonces la gente los que dirigían el país, creo que era Eisenhower en ese momento, se preguntaban que por qué no, o sea, sus planes de estudios no generaban intelectos que le ayudasen a llegar al espacio, por ejemplo, ¿no? Que fuesen grandes en ciencia, que impulsaran las matemáticas y que tuviesen, o sea, que pudiesen hacer la competencia a Rusia, que era su máxima aspiración. Y fue en el momento en el que empezaron a meter dinero en instituciones como el MIT, Princeton y otros sitios, y proyectos como Logo, el lenguaje de programación diseñado para niños. Salió inicialmente para niños, pero se enfocó sobre todo en enseñar programación. Entonces, pues iba para niños y para cadetes en el ejército. Y la mayoría del lenguaje de programación que fui introduciendo en el libro y que al final dice, no, este lenguaje de programación es para facilitar la educación. Ven en qué años surgieron y empieza a rascar un poco de su historia inicial, de cómo es que surgió, quién le dio los fondos, por qué se dedicaron a hacer esto, y al final descubres que fue el Estado el que dio dinero para que la institución de la universidad pues invirtiese en educación, y entonces pues estos profesores, estos investigadores o incluso estas empresas externas, como en el caso de Logo, se uniesen a estas entidades educativas y creasen estos programas para educar a la gente, ¿no?
Entonces yo creo que eso, el segundo libro va muy enfocado a sistemas operativos, o sea, la creación de esos sistemas operativos, que se utilizase mucho más la programación, la computación en universidades y de forma general, no solo entre los matemáticos y físicos, y sobre todo que Estados Unidos potenció mucho la educación, hizo que la computación fuese lo primero, ¿no? Algo que tener muy en cuenta. Y Reino Unido siguió la estela, también invirtió mucho dinero en educación computacional y a partir de ahí pues fue el boom, ¿no? Entonces, sí, está interesante esta parte que mencionas. Entonces, el primer libro fue sobre el nacimiento de las computadoras automáticas, como se les conocía, y ahorita ya es el nacimiento en sí mismo de los sistemas operativos, ¿no? Ahorita ya casi nunca estamos, pues no sé si sepas de alguna computadora moderna que usemos en sistema operativo, pero casi siempre traen por lo menos una capa por ligera, ¿no? Que funciona como sistema operativo, un hipervisor o algo similar. Pero en general ya no conocemos la computación sin sistema operativo, ¿no? O sea, siempre tenemos aunque sea una capa ligera que funciona como eso. Y no había pensado en esto, que las primeras computadoras estaban así, o sea, es como tú dijiste, ponías un programa que lo corría y apagabas la computadora, ¿no? Más o menos como funciona la terminal de repente, ¿no? O sea, que levantas un programa, bueno, cuando, a ver si se usaba así la terminal, se abre, corre el programa y se cierra, ¿no? Y entonces, pues, más o menos así funcionaban las computadoras, ¿no? Corre el programa que tenía que correr y se apaga, o te da los resultados y se reinicia, ¿no? No había pensado en eso, Manuel. Y tampoco había pensado en los motivos por los que van naciendo nuevos lenguajes, ¿no? Justamente como esto que tú dijiste, que el Estado le puso mucho, bueno, el Estado de Estados Unidos le puso mucho enfoque a esto, ¿no? Para tener más gente educada, ¿no? Muy bien. Entonces, el libro, veo, Manuel, que tiene más o menos, quedó el PDF de 300 páginas, ¿no? Más o menos, 300 y algo páginas. Y veo que hablas de lenguajes como, por ejemplo, justamente empiezas en el 60 y ahí fue, bueno, Lisp fue como en el 58, ¿no? O sea, Lisp fue como la promesa de Lisp fue más o menos en el 58 y ya en el 60 fue cuando se empezó a hacer, ¿no? En 60 o más adelante. Bueno, el Ajá. caso de Liz es que es muy curioso porque si lees el capítulo, vamos, tanto lo que hay en el libro anterior como lo que hay en este, el concepto de Lisp surge en los años 50, en el 58, Ujú, pero hasta el año 60 no consiguen fondos para comenzarlo. ujú, Entonces, realmente, desde el 58 hasta, 60, hasta el año 60 fue soltar ideas de cómo quiero que sea, cómo va a ser, el diseño del lenguaje interno con los paréntesis. Primero eran corchetes, después lo cambiaron por paréntesis. Eso es la notación S. Y lo más gracioso es que se quedó a media. ujú, sí. Que realmente Lisp tenía una estructura y iba a tener azúcar sintáctico como Elixir. O sea, iba a ser un lenguaje que se iba a parecer mucho al Go, semánticamente, que se iba a escribir con bloques, iba a tener sus comandos y sus expresiones de fórmulas puestas como cualquier otro lenguaje de programación. Y después esas expresiones que creo que llamaban expresiones M se convertirían a expresiones S y de eso ya pasaría a compilarse. Pero como se estuvieron tanto tiempo trabajando con las expresiones S, llegó un momento en el que a ellos ya pues les parecía mejor seguir esa línea, ¿no? Y la mayoría de usuarios de Lisp dijeron, no, no, ese formato nos gusta más que si se pareciese a un lenguaje tipo Algol. Pues entonces Ujú, casi como que la gente prefirió trabajar con la notación interna, o sea, la ujú. notación que realmente no iban a utilizar los programadores, en lugar de la notación final. La notación final creo que la incluí en el libro, porque hay un extracto de una conferencia de McCarthy en el que pone o sea, un ejemplo de código, así será, ¿no? Y se veía un if con su while y ciertas cosas que, vamos, se veía exactamente que iba a quedar como un lenguaje tipo Algol. Pero bueno, creo que la ventaja que tiene es que al quedarse con esa notación hace que el código sea dato y entonces tiene la potencia de las macros y de reescribirse a sí mismo y es realmente lo que al final le dio la potencia a esa Lisp que tiene hoy en día. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, que una de las cosas más apreciadas por los que usan Lisp es justamente su sintaxis, ¿no? Y es chistoso que no les haya, más bien que no les haya traído tanto.
la versión final, ¿no? Más bien que se haya quedado con eso. Aún así, o sea, justamente con eso de que se quedó a la mitad, es un lenguaje muy influyente, ¿no? En todo, o sea, de hecho hay versiones modernas que, bueno, tanto de Lisp completamente solito, como de heredan su sintaxis, ¿no? Como por ejemplo Clojure u otros lenguajes que también se llevan su sintaxis a otros lados, ¿no? Entonces, sí, fue un lenguaje muy, muy influyente, ¿no? Aunque no se completó. Sí, muy bien. Bueno, otros lenguajes de los que hablas y que de los que yo nunca he escuchado, que te digo, el primer libro fue muy educativo para mí porque hablaste de gente que yo nunca había escuchado, te digo, y ahí vi, por ejemplo, yo había escuchado en algún lado que decían que von Neumann, pues en realidad no fue el creador de lo que conocemos como la arquitectura von Neumann, ¿no? Sino que él solamente fue como el compilador que tomaba notas de las reuniones y él las presentó y al final de cuentas se nombró por él, ¿no? Y justamente en el libro lo explicas que los como que dirigían los avances eran Mauchly y Eckert, ¿no? O sea, Mauchly y Eckert eran los que tenían las ideas y ellos eran los que iban dirigiendo como la ejecución. Entonces creo que este libro va a ser igual de educativo porque estás mencionando un montón de cosas que nunca había escuchado, ¿no? Por ejemplo, RPG y Fargo, que es el primer capítulo, empiezas con ese, después Bell Zap y las macros. ¿Ese Bell Zap tiene que ver con algo de los Bell Labs o no? ¿O todavía no? Bueno, o En el sea, capítulo 2. Ajá. ese capítulo es importante porque es casi como el nacimiento de las macros. Ok, Pero SAP creo que era el lenguaje, no, el ensamblador que utilizaba Fortran. ok, ok. No tiene que ver Solo con que los Bell Labs todavía. Ajá. sí, al poner Bell SAP es como la modificación que hicieron en los laboratorios Bell del lenguaje Ajá. ensamblador que utilizaban en IBM para agregarle macros y otra serie de mejoras. Pero ahí ya se empieza a ver, por ejemplo, en este capítulo que Donald Michie y otros personajes se van a ir repitiendo a lo largo de los siguientes lenguajes porque esos trabajos que realizan con las macros en los laboratorios Bell empiezan a influenciar a otros mucho. Perfecto. El capítulo 3 habla acerca de la expansión y la caída de Algol, ahora sí Algol 60, ¿no? Luego Algol 68, Algol en Japón. ¿Por qué Algol en Japón específicamente? ¿Hay algo ahí? O sea, ¿pasó algo en Japón de Algol? No, es que tengo la espinita clavada de que siempre que recopilo los lenguajes de programación me sale que hay un alto porcentaje estadounidense, quizá algún que otro europeo, pero muy residual. Y ya está. Es decir, parece que no se han hecho lenguajes de programación nada más que en Estados Unidos, alguno que otro en Alemania o en algún país así y en Inglaterra. Y sin embargo, pues al ver que había una versión de Algol en Japón, pues quise ver, o sea, quise darle un poco de visibilidad a cómo se desarrollaba la informática también allí. Ah, de hecho hay un capítulo de un lenguaje de programación que consiguió salir de Rusia, porque Mm, Rusia era muy hermética con todo su avance en computación. Y no creo que no hay ningún lenguaje de programación que se conozca de esos años. Y el único que se conoce fue porque alguien escapó de Rusia y se llevó este lenguaje y entonces llegando a Estados Unidos lo publicó, ¿no? Y me pareció anecdótico y también porque influenció a algunos otros lenguajes. Y ¿Qué entonces lenguaje intento fue? eso, incluir el REFAL. Ujú. Ok, ok. Intento incluir otros lenguajes que no sean todos estadounidenses, ¿no? Que dé una amplia visión a otros países del mundo. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. Qué bueno. O sea, es un buen punto que no todo es centrado en Estados Unidos. Muy bien. El capítulo 4 habla acerca de GAT, MAT y MAT diagonal 1, GAT 1, no sé si nombrarlo así. Y también veo que ahí hablas de ELISA, ¿no? La máquina que responde de Weizenbaum. Me imagino que estos tienen que ver con Weizenbaum, estos lenguajes GAT, MAT y MAT primero. Sí, bueno, realmente Weizenbaum creo que no estuvo en el desarrollo del lenguaje, pero sí que fue usuario y Mm, estuvo ahí durante la creación de ese lenguaje. ok, perfecto. El capítulo 5 ya habla de COBOL, COBOL 60, 61, 65 y 68 y la rápida adopción de COBOL y cómo todavía lo usamos, ¿no? Me imagino que hablas de eso. Bueno, otra de las cosas que el primer libro me dejó claro es que exactamente lo que tú dijiste en la introducción,
que es los primeros capítulos, los primeros como computadores y todo lo que se hacía para ellos estaba centrado como en cosas científicas o de cálculos pesados, ¿no? O sea, lo que hoy consideraríamos computación científica, lenguajes que consideramos raros, como por ejemplo Julia, que está enfocado en computación científica, o R, por ejemplo, que están enfocados en cálculos en sí mismos y que se pueden usar por lo tanto muy bien para ciencias. Esos eran los lenguajes del nacimiento de la computación, ¿no? Porque fue pensada para eso, o sea, para hacer grandes cálculos de manera rápida. Y la aplicación que tenemos hoy de las computadoras, que es como un spin-off de lo que, para lo que nacieron, no era la común, ¿no? O sea, no eran para negocios, eran para aplicaciones científicas y militares, ¿no? Pero lo que hicimos, lo que vemos hoy es más bien se usan para todo lo demás y vemos raro que se usen, más bien no vemos raro, pero es menos común usarlas solamente para hacer grandes cálculos. Entonces ahí me llamó la atención en tu primer libro que empiezas a hablar justamente de lenguajes que empiezan a hacer para gente de negocios, ¿no? O sea, justamente COBOL, ¿no? Como por ejemplo, no sé si hablaste de COBOL o de Algol más bien, creo que era de Algol que empezaron a hacer, no, ¿verdad? Algol era el que quería hacer, y ahí refrescan la memoria, era el que quería hacer como la representación para todos los científicos, ¿no? Porque cada científico lo hacía en donde, como quería, sus propias representaciones, y Algol intentó ser como háganlo todos en o sea, para que podamos hablar entre nosotros, vamos a hacerlo todos en Algol, ¿no? Y COBOL ya ahora sí es justamente para gente de negocios, ¿no? O sea, sí es de los que empieza a hacer pues, para aplicaciones industriales, en pocas palabras, ¿no? Aplicaciones de contabilidad y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, lo que se dice es eso, de que Algol intentaba ser la lingua franca de los académicos para que Ujú, ujú. publicasen siempre con el mismo lenguaje de programación. Y COBOL surgió casi como para intentar unificar de que todos los fabricantes de computadoras de Estados Unidos que se unieron en esa iniciativa soportasen un compilador de COBOL. Perfecto, muy bien. Pues va a estar interesante ese capítulo. Ahora sí, el capítulo 6 habla acerca de la inteligencia artificial y Lisp. Y bueno, para la gente que no está metida en computación o en lenguajes, les digo, les puede sonar muy moderno lo de la inteligencia artificial, pero también la historia de la inteligencia artificial viene muy pegada con la historia de la computación en sí misma, ¿no? O sea, no sé si me voy a contradecir, pero desde Turing se hablaba de la inteligencia artificial, ¿no? Desde la inteligencia artificial y cosas similares. Entonces, la inteligencia artificial o querer imitar, les digo, yo creo que la inteligencia artificial es un muy mal nombre, es un nombre que se usa para marketing y para que la gente se sorprenda, pero lo que se intenta hacer es imitar el razonamiento humano, por lo menos en partecitas, se ha intentado hacer desde hace un montón de tiempo, ¿no? Entonces, Lisp nació específicamente para eso, nació para intentar hacer inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso es de lo que ya hablamos ahorita, el capítulo 6, Lisp y John McCarthy, ¿no? Luego, no sé si quieres comentar algo de este capítulo, Manuel, del capítulo 6, o pasamos al 7. No, yo creo que ya comentamos, básicamente habla de lo que ya dijimos, de las representaciones del Lisp y cómo progresó la implementación del Lisp. Perfecto. El capítulo 7 habla de cosas que nunca he escuchado en mi vida, Comet y Snowball. No sé si nos quieres contar de esos dos. Bueno, no sé si te suena lo del pattern matching, Ah, me suena completamente. Ajá. que, bueno, el lenguaje es como Occam, Erlang, Elixir, bueno, incluso ahora había otros lenguajes, creo que JavaScript y Python, y no Ya sé si todos Java los lenguajes tenían. modernos, ya todos los Sí, bueno, lenguajes, incluso C++. ajá, Incluso C++ exacto. creo que estaba con alguna sugerencia de incluir el pattern matching, que yo lo traduzco siempre como concordancia. Y es la forma en la que tú le dices un ejemplo, o sea, no es como expresiones regulares. En expresiones regulares tú vas definiendo los trozos que tiene que ir encontrándose dentro de la línea y en el pattern matching va más de mostrar un ejemplo, es decir, algo con lo que tiene que encajar. Y si se da esa concordancia, pues entonces es verdadero, ¿no? Creo que el primer lenguaje que introdujo esto fue Commit. O sea, lo estuve buscando a ver si algún lenguaje anterior a ese tenía algo de concordancia y no, parece ser que fue el primero. Y bueno, tiene el problema de que Commit fue el primer lenguaje que
tenía ahí como un copyright o algo extraño y por eso los que quisieron implementar la misma idea no pudieron utilizar el mismo nombre. O sea, al parecer quien lo creó registró como o sea, puso como marca registrada el nombre y no permitía a nadie utilizar ese mismo nombre. Bueno, seguramente sí, pero bajo algunos preceptos como que le pagasen, ¿no? Entonces, la otra implementación que hicieron fue Snowball, con la misma idea de Commit, pero diferente, ¿no? O sea, diferente nombre. Misma idea, pero diferente nombre. Y sí, vamos, ahí se muestra eso, como en el capítulo de Bellsap se mostraba el primer lenguaje que implementó las macros, ¿no? Pues en este se muestra los primeros lenguajes que implementaron la concordancia y cómo era. Y que en cierta forma, pues sí, podría haber influenciado a las expresiones regulares y al pattern matching que se da en estos lenguajes funcionales que habíamos comentado. Pero que se entiende que más que a las expresiones regulares, pues influenció más al pattern matching de estos otros lenguajes. Ok, sí, entonces también como que nos vamos a llevar digamos que más bien una recopilación de dónde han salido las características que conocemos hoy en los lenguajes, ¿no? O sea, justamente ya hablaste de las macros, ahorita es el pattern matching, que es muy útil sobre todo en cosas funcionales, es muy útil. Perfecto. Luego el siguiente es la evolución de Fortran. Fortran 4, Formac, Fortran 66 y el futuro de Fortran. Entonces, en el primer libro hablaste de Fortran y en este ya hablas de cómo evoluciona, ¿no? De un lenguaje que sigue siendo usado hasta hoy, ¿no? Fortran, mucho para cálculo, justamente de lo que decíamos, ¿no? Para cálculos matemáticos fuertes, ¿no? Ujú. Perfecto. Ahora el capítulo 9 habla de Programming Language, APL. No sé si nos quieres contar de eso. No sabía que eso Este significaba fue. APL, ¿eh? Este lenguaje fue curioso porque incluso si vas ojeando verás que hay una lámina de el teclado que tenías que utilizar para poder programar en este lenguaje porque no era con caracteres latinos, tenía expresiones matemáticas que tenías que escribir con los símbolos matemáticos. Es decir, era un lenguaje hecho por matemáticos para matemáticos. Y entonces cada parte del programa que escribías pues tenía que tener sus símbolos y tenían que escribirse bien. Ujú, ujú, ujú. A ver, voy a compartir eso. Espero que. Bueno, y también quiero mencionar que las ilustraciones están hechas por Carlo Gilmar, ¿no? Porque lo conocen. Ujú. A ver. Aquí está. Aquí está Ahí, el ahí está el teclado. teclado. Sí, tiene muchos símbolos griegos, ¿no? Y cosas similares. Y oye, ¿cómo? Bueno, no sé si lo dice en el libro, pero ¿cómo esperaban que hicieras eso? O sea, ¿vendían un teclado especial o algo así? ¿O no? Creo que no, creo que como en aquellos tiempos los computadores se hacían Mm, pensando en para qué se iban a utilizar, cuando decía, oye, voy a hacer un lenguaje de programación que va a ser de esta forma, pues pedía al fabricante que te diese un teclado con las teclas, con esos símbolos ya impresos. Pero vamos, hoy en día incluso puedes solicitar un teclado a algún fabricante de teclados que te lo traiga con cualquier serigrafía encima. Yo, de hecho, tengo aquí un teclado con el símbolo de Altenball. Ok, ok. Sí, 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 pero aparte necesitas, bueno, una de dos que sea programable o que mande las señales correctas a la computadora, ¿no? Para que sí mande ese símbolo, ¿no? O sea, aparte de la serigrafía. Pero sí, de acuerdo. Mm. Muy bien. Ese es APL. El siguiente es Euler. Ese me suena, pero no me acuerdo si algo de él. No sé si nos quieres contar algo de Euler. Pues básicamente fue el primer lenguaje de Niklaus Wirth, que fue más conocido Niklaus Wirth por Pascal, Oberon o Modula, pero Euler fue su primer lenguaje. Fue realmente, o sea, no fue un lenguaje per se, porque Euler fue únicamente un documento que Niklaus Wirth escribió para mostrar que la definición de un lenguaje podía ser su compilador. Es decir, lo que escribió fue un documento en el que se especificaba el compilador, cómo debía funcionar para compilar correctamente Euler, y entonces por la definición de su compilador decía así se define el lenguaje. Y claro, lo que intentaba era, en lugar de definir el lenguaje y después implementarlo, era implementarlo para después definirlo. O sea, darle la vuelta a esa Ok. idea.
pero digamos que no funcionó. O sea, no fue buena idea. Ok. Probó que no era buena idea. Muy bien. El siguiente capítulo es acerca de los laboratorios Bell, CPL y BCPL. Bueno, te digo, también tenemos un capítulo pendiente aquí. También estás invitado si quieres venir a platicar de eso, de los laboratorios Bell, que siento que esa ha sido la empresa más innovadoras de todos los tiempos, ¿no? Bell, o sea, los Bell Labs y todo lo que Depende, se ¿eh? hizo ahí, ¿no? Es decir, si lo ponemos en perspectiva, bueno, si nos basamos solo en el lenguaje de programación, podríamos decir que sí, los laboratorios Bell en tecnología, pues sacaron lenguaje C, C++, Unix, ¿no? y el Unix. O sea, muchos de los desarrollos partieron de ahí. Pero si ponemos en perspectiva de qué empresa ha hecho avanzar más la computación y la informática en el mundo, yo creo que IBM se lleva la palma. Desde Sí, 1800 y pico. pero siento que IBM desde 1800, no sabía eso. Estaría bien hacer la comparación, pero justamente, o sea, por ejemplo, en los Bell Labs también salió el láser y el transistor y no sé si Ethernet también, cosas similares, ¿no? Entonces, siento que Bell ha hecho como descubrimientos fundamentales, o sea, que en Bell se hicieron o sea, como cosas fundamentales sobre las que después se construyeron cosas de negocio, digamos, ¿no? Pero que Bell puso como cosas, como los fundamentos de muchas cosas, y a partir de ahí salieron muchas de esas. No he leído mucho más, o sea, nada más leo en todos lados de esto se desarrolló en los laboratorios Bell, y se ha ido creando esa idea en mi cabeza de qué tanto hicieron estos de Bell, ¿no? O sea, y de hecho lo he mencionado, sí lo he leído por ahí como que es o sea, fue muy importante, pero no he visto como la historia en sí mismo de los laboratorios Bell. No, hay un libro que tengo por ahí pendiente que se llama The Dealers of Lightning, que habla acerca de los laboratorios Bell, que también le traigo ganas, entonces, pero también estaría bueno entrar en esa discusión de si IBM, que también, o sea, como en la computación específicamente, a lo mejor IBM ha empujado más, ¿no? Y ahorita ya lo consideramos como algo. Yo siento que los laboratorios Bell modernos es Google, ¿no? O sea, es Google un poquito, porque te digo, siento que todo lo que o mucho de lo que hacemos hoy es gracias a cosas que ellos han liberado en su investigación, ¿no? O sea, son los transformers, por ejemplo, que están en el corazón de los LLMs y cosas similares. Muchas cosas de Big Data y cosas similares están ahí, ¿no? Pero bueno, siento que van más por el lado del software, o por lo menos en el lado del software, Google es como los laboratorios Bell, pero bueno, eso puede estar hablando de mis sesgos que me caen bien. Pero bueno, cuéntanos de este capítulo de laboratorios Bell, CPL y BCPL. Bueno, en principio, es decir, vale, se pone, vamos, puse los laboratorios Bell, pero en realidad, si te fijas ya desde el primer capítulo que ponía Bell SAP, ya ahí empezaba a hablar sobre Bell, ¿no? Bueno, en este capítulo creo que la parte más importante es la figura de Christopher Strachey, que no es muy conocido y que creo que dio un gran impulso a la programación. Fue el creador de CPL y vamos, fue la línea esa, ¿no? De CPL, BCPL, B, C, C++. Fue casi como la raíz, ¿no? Y Christopher Strachey tiene la curiosa coincidencia o casualidad de que fue compañero de universidad de Alan Turing. Estuvo compartiendo clases y era también una mente muy, muy, muy brillante. Pero como en aquellos tiempos la gente era muy poco tolerante y también era homosexual, la gente empezó supongo que hacerle lo mismo que le hicieron a Turing, ¿no? Y él no tenía tanta fuerza en ese sentido y terminó dejando los estudios de lado. Entonces empezó a hacer otra serie de historias, otra serie de cosas, empezó a trabajar en lugar de dedicarse a la parte académica y curiosamente por el trabajo con computadores volvió otra vez a la parte académica y volvió otra vez a trabajar con Turing y otra vez en el mismo sitio donde hubiese estado si no hubiese dejado los estudios, ¿no? Así que al final parece que su destino ya hubiese continuado o lo hubiese dejado, parece que apuntaba siempre a estar en ese sitio. Y eso es su
su trabajo en cierta forma con los lenguajes de programación fue eso, la implementación inicial de CPL y casi como el motivar a la gente a seguir la línea de trabajo de esos lenguajes de programación, ¿no? Porque de CPL surgió BCPL, que era una simplificación, que ahí ya cuenta el trabajo de Multics, el intentar de los laboratorios Bell de tener un sistema operativo para todos sus sistemas de forma barata. O sea, porque una de las cosas que no te cuentan es que, por ejemplo, mientras IBM tenía mucho apoyo del gobierno, tenía mucho dinero y podía destinar fondos impresionantes o sea, partidas de dinero bastante grandes a sus proyectos, los laboratorios Bell eran una telco. En las telcos, yo he trabajado en muchas y siempre se caracterizan por no tener dinero. O sea, son los pobres de los negocios. Aunque mueven una cantidad bastante grande de dinero, siempre tienen poco dinero para destinar a los proyectos y entonces tienen que ser muy ingeniosos. Yo creo que ese es el motivo por el que la gente que trabaja en las telcos termina siendo tan brillante y hace cosas como Ken Thompson, o Dennis Ritchie o Brian Kernighan o Jan Stroustrup, ¿no? Toda la gente esta que estuvo trabajando ahí. Y bueno, los anteriores a ellos, Donald Michie, Strachey es que estuvo muy poco tiempo porque realmente es británico y no estuvo mucho tiempo trabajando en Bell. Creo que estuvo simplemente en una pasantía o algo por el estilo. Y todo lo que pudo aportar, pues lo hizo. Pero eso, que si te fijas, BCPL, ¿por qué surgió? Dice, porque necesitaban una versión que encajase en un ordenador pequeño de CPL. Entonces, pues para desarrollar una versión más pequeña de CPL, pues tuvieron que pensar a ver cómo optimizar el CPL, recortarlo, y entonces surgió BCPL. Ken Thompson quería hacer un videojuego, o sea, porque quería jugar con un ordenador pequeño en la oficina y entonces necesitaba un lenguaje que fuese como BCPL, pero más pequeño todavía para poder introducirlo dentro de esa máquina pequeña que le habían dejado porque no podía jugar con el ordenador central, ¿no? Ya le habían llamado la atención. El ordenador central no es para jugar, ¿no? Y entonces con ese, creo que era un PDP o algo así, empezó a desarrollar un sistema operativo, Unix, un lenguaje de programación, el lenguaje B, y poco a poco, pues como estaba desarrollando el juego y al final toda la oficina jugaba, pues todo el mundo empezó a proveer mejoras, cambios, sugerencias, y entonces empezó a surgir eso. Cuando en la oficina se dieron cuenta de que tenían ese sistema operativo ahí, que servía para todas las computadoras, porque ya estaba en un sistema tan pequeño que en los grandes tenía que funcionar sí o sí. Entonces ellos salieron del proyecto Multics. O sea, muchos libros de texto dicen el proyecto Multics murió en el 69 porque Bell lo abandonó. Pero es que realmente Multics era una iniciativa del MIT con General Electric y los laboratorios Bell. Entonces, cuando Bell dijo nosotros ya lo dejamos, aún así General Electric y el MIT siguieron trabajando en Multics. De hecho, hay una página web de Multics y a día de hoy sigue todavía en desarrollo. Es decir, es un sistema que no se abandonó nunca. En sus preguntas más frecuentes dicen, Multics murió en el 69, y dice, no, dice, es un error histórico que se cuenta de que porque los laboratorios Bell abandonaron Multics, ya la gente lo dio por muerto. Y no, Multics siguió en desarrollo por General Electric y por el MIT. Simplemente los laboratorios Bell vieron una solución más económica en Unix y entonces dejaron Multics. El Sí, dinero. me imagino que de eso hablas en este capítulo, en el 3, en el siguiente capítulo. Me dio mucha risa eso que dijiste que las telcos, o sea, las empresas de telecomunicaciones son como los parias de las empresas, ¿no? Que, o sea, mueven mucho dinero, pero todo se lo gastan, me imagino, ¿no? En la misma operación, ¿no? Entonces, pues sí, estuvo muy chistoso eso. Pero, entonces, ¿de eso hablas también en el capítulo 13? ¿O hablas del nacimiento de Sí. Multics? Sí, el capítulo 13 va sobre todo de la historia de Multics y Runcom, que sería casi como la shell
de Multics, Ok, el programa que se creó para ejecutar comandos en la línea de comando. perfecto. Muy bien. Capítulo 14 habla de JOS, Telecomp y MUMPS, nombres que nunca había escuchado. Manuel, no sé si nos quieres contar. Bueno, Josh es el lenguaje que creó Clipshow. Bueno, si sigues la línea del libro anterior, Ujú. cuando Simon... oh, siempre se me olvidan los apellidos. Bueno, el que es considerado padre de la inteligencia artificial. Seymour, No recuerdo. Seymour, ¿no? ¿No es Seymour? No, no, Paper, no. Seymour Papert no, es Simon... curiosamente, bueno, Lo, hay mucha lo gente que buscamos. considera a Ajá. John McCarthy el padre de la inteligencia artificial, pero realmente es esta persona. John McCarthy fue el que acuñó el término, pero no quien lo creó. Y en el primer libro contaba la historia de él cuando niño, que descubrió que era daltónico en una competición de buscar bayas, buscar fresas, bayas y otra serie de cosas. Y él se daba cuenta de que su cesta estaba medio vacía porque no distinguía entre el rojo y el verde. Y sin embargo, otros niños pues cogían muchas bayas, ¿no? Tenían la cesta llena de bayas y él la tenía vacía, no encontraba bayas. Y se dio cuenta de su daltonismo en ese momento, ¿no? De que él veía los arbustos y no diferenciaba el rojo del verde. Entonces le era muy difícil buscar bayas. Y eso le hizo pensar de, bueno, ¿y qué hace que yo pueda reconocer una valla o y entonces empezó a investigar por ahí la inteligencia artificial. O sea, lo que es Ujú. el reconocimiento de objetos y otra serie de cosas. Fue junto con Newell y Clipshow que Ajá. desarrollaron el primer lenguaje para inteligencia artificial, el IPL, que venía en el libro Ujú. anterior. Y Era en la Herbert Simon, ¿no? presentación, El que dijiste era Herbert de Simon, IPL, eso. Herbert Simon. Ajá. Es verdad, el apellido lo único que había dicho. Pues eso, Herbert Simon fue el padre de la inteligencia artificial y el que creó junto con Newell y Clipshow Eh, el primer lenguaje IPL, que era el primer lenguaje para inteligencia artificial. En ese lenguaje, cuando presentaron ellos ese lenguaje en la primera reunión de inteligencia artificial donde estaba John McCarthy y otra gente más, como Marvin Minsky y ujú. otros del MIT, fue cuando John McCarthy acuñó el término de inteligencia artificial y cuando él empezó a tener la idea a través de IPL de crear Lisp. Ujú, ujú. Pues Josh es un lenguaje creado por Clipshow, que fue uno de los tres que crearon el IPL y que trabajaba en principio para Rand Corporation, junto con Newell. Y tenían una máquina que era el Joniac, que era o sea, de la arquitectura de von Neumann. Habían Ujú. creado un ENIAC pero con las mejoras que había propuesto von Neumann. Entonces lo habían llamado Joniac. Y necesitaban un lenguaje para ejecutarse en el Joniac. Entonces Clipshow creó el Joniac Open Shop Service, que creo que fue así como le puso al lenguaje, porque era un sistema operativo de tiempo compartido y al mismo tiempo un lenguaje de programación. Ok, Entonces permitía a todos los que estaban conectados a la máquina ir ejecutando, vamos, mandando los programas y ejecutándolos en tiempo compartido. ok, perfecto. Muy bien, entonces todo de eso trata este capítulo. Oye, ahorita que habías mencionado eso y aquí dices que Josh no continuó porque estaba muy ligado a esa computadora con esa arquitectura. Estaba pensando que estaría muy interesante tener como un playground donde pudiéramos probar estos lenguajes, ¿no? Donde pudiéramos hacer estos lenguajes que simularan por abajo la arquitectura de las computadoras o en sí mismo que los pudieras correr, ¿no? Que pudieras hacer algo con esos lenguajes, estaría muy, muy interesante. Es un buen proyecto open source, ¿no? Cuando tengamos un poquito de tiempo. Pero bueno, necesitaríamos primero las referencias completas. Algo que dijiste en el primer libro justamente es que, por ejemplo, el lenguaje de Konrad Zuse, que se llamaba, tiene un nombre muy raro, ¿cómo se Plan llamaba? Calcul. Plan Calcul, exactamente. Plan Calcul, no teníamos como las referencias completas, ¿no? Y creo que hay una implementación moderna bueno, una implementación de Plan Calcul moderna, ¿no? Que no me acuerdo si hablamos de ella o dónde vi que existía esa implementación moderna. Pero estaría bueno nada más como una Sí, herramienta creo. educativa
tener como una forma de correr estos lenguajes, ¿no? Mm. Sí, estaría muy Curiosamente bien. es que él fue diseñando Plan Cálculo de forma teórica. Ujú, Escribió algunos programas en Plan Cálculo y hizo la ejecución manual de cómo ujú. sería. Pero realmente no llegó a escribir nunca un compilador o un intérprete de Plan Cálculo. Él, ¿no? Ajá, Pero en ajá. 2000, no sé, entre 2000, 2005 o 2008, alguien en la Universidad de Berlín hizo su proyecto fin de carrera de escribir un compilador de Plan Cálculo y lo hizo. Sí, sí, algo así estaría bueno, algo así estaría bueno, un compilador de estos lenguajes modernos. No sé si exista, hay que buscarlo. Bueno, perfecto. El siguiente capítulo habla de Cousel y Pop. Tampoco, nunca los había escuchado. A ver, cuéntanos, Manuel, de estos. Mira, aquí tiene. Esta ilustración parece un vagabundo, pero no sé qué. Pues No, hay una historia bastante graciosa sobre Stone en el libro, porque le dio por construirse una embarcación para ir al sitio donde lo habían contratado para trabajar. Y digamos que no fue muy bueno construyendo su embarcación. Dice, vamos, lo explicaba en base a que decía, yo tenía una tesis doctoral hecha, a punto de terminarla y para presentarla, pero se hundió en el río. Y vamos, y contaba la historia de eso, de que, bueno, me llamaron para ir a trabajar y yo dije, bueno, tengo que mover todas mis pertenencias, no tengo coche, no tengo medio de transporte. Dijo, bueno, me puedo crear una embarcación y como había una ruta marítima desde el sitio donde vivía hasta llegar a la ciudad donde lo habían contratado, pues dijo, bueno, yo me construyo una embarcación y voy para allá. Pero digamos falló. que esa parte no se le daba muy bien. Sí, Se hundió. qué interesante. Güey, ¿y con todas sus cosas se hundió o antes? No No, se sabes. hundió con todas sus cosas. No, qué A triste. él lo rescató un pescador. Bueno, cuéntanos ahora sí de Cousel y Pop. Veo que tienen que ver con Lisp, ¿no? Mm. Bueno, no, la frase es que dice que la síntesis de Pop 11, que Ujú, creo que se sigue utilizando todavía, es una mezcla, pues como decía ahí Dick Pontain, ¿no? El lenguaje de programación es una combinación entre Pascal, Lisp y Forth, con una pizca de mm, Smalltalk y Prolog, y dice, ujú, pues resulta que eso es Pop 11. ok, ok. ¿Y para qué estaban hechos estos lenguajes? Espérate, que es que No recuerdo. Ajá. lo revisé ya hace muchísimo tiempo. Ay, bueno, es de la Universidad de Bristol. Creo que sería de propósito general. Ok, ok. Los lenguajes de Gran Bretaña, o sea, todos los que se hacían en Inglaterra y esa zona, principalmente eran para o astronomía o servicio militar bueno, los bots lo utilizaban para el análisis de los cristales, Ajá. cristalografía, era Ok. algo así. Bueno, era al final ciencia aplicada, ya fuese astronomía, estudios de cristales, reflejos, o sea, tenían muchas aplicaciones, pero siempre como hemos dicho, ¿no? Para cálculos masivos científicos y demás. Así que al final, pues casi que un Fortran les hubiese salvado bien la papeleta. Ok, perfecto. Muy bien. Capítulo 16 habla de PL-1 y dice que es para programadores que no pueden decidir si escribir COBOL o Fortran. Como decíamos hace rato, ¿no? COBOL era para hacer negocios o para industria y Fortran era para ciencia o cálculos más pesados. PL, pues parece que es una intersección entre ellos, ¿no? ¿Nos quieres contar algo de este capítulo? ¿O pasamos al Bueno, este es siguiente? otro lenguaje de IBM. De IBM, Lo ok. intentaron, creo que fue un intento entre portar, o sea, que la gente que utilizase Fortran y COBOL utilizasen PL1. Ok. Es decir, abandonar Fortran, abandonar COBOL y unificarlo a todos en PL1. Sí. Oye, ¿y Pero he PL1? escuchado muchas veces que este No, dime, lenguaje era dime. muy insufrible. Ok, ok. ¿Tiene que ver algo con PLSQL? No, o no No, no, no. sabes. No, ok, ok, ok. Porque incluso su nombre me parece, ¿no? PL diagonal algo, PL diagonal SQL. Tal vez tenía algo que ver como heredar la sintaxis o algo similar, pero no. Bueno, ahora el siguiente Bueno, capítulo habla de. curiosamente, Ajá, dime, dime. curiosamente PL1 fue uno de los motivos por los cuales los laboratorios Bell
abandonaron Multics. Ok, ok. Porque decidieron hacerlo en PL1. O sea, que era un lenguaje tan feo que llevó a eso. Ok, perfecto. Ya. Ajá. No, dime. No, eso que a nadie en los laboratorios verdes gustaba PL1 y por eso tuvieron ese es el problema. Ok, perfecto. Ahora, capítulo 17, Basic. Basic no solo es fácil de usar y aprender, sino también es lo suficientemente potente como para abordar tareas de programación serias. Bill Gates. Muy bien. ¿Nos quieres contar de Basic? Bueno, Basic nos contaste un poquito al principio de esto, ¿no? Que justamente fue pensado de manera sencilla. Fíjate que yo siempre creí que Basic estuvo creado en Microsoft, pero no, ¿verdad? Jaja, no existía. Entonces me estaba completamente engañando con mis tiempos. No sé si nos quieres contar un poquito más de Basic. Curiosamente, tengo Tenía ahí aquí una... el libro del Back to Basic. Ajá. Ahí lo tienes. A ver, Es déjame curioso. ponerlo en grande. Ajá. Tenía una frase por aquí que es bastante emblemática. O sea, por detrás tiene aquí una frase que dijo uno de los creadores. Y bueno, básicamente nosotros estamos preocupados de que una generación de estudiantes creció aprendiendo Basic de la calle. O sea, como Street Basic. Es un dialecto no académico de nuestro querido lenguaje. Ok. Y ha sido devastador en crítica y en la literatura este Basic, ¿no? Yo estoy completamente seguro de que cuando Dijkstra se refería a Basic, se refería al Street Basic, ¿no? La mayoría de implementaciones que realizaban en mini computadoras y de Basic, quitándole todo lo que esta gente había diseñado en un principio en Dartmouth. Entonces decían que eso, desafortunadamente se aplica, o sea, si la crítica viene para el Street Basic, dice, nosotros estamos de acuerdo con ellos y dice, incluso si se considera uno de nuestros hijos, dice, nosotros desheredaríamos, ¿no? Sí, exacto. O sea, Que yo... Ajá. No, dime. sí, que vamos, ellos hicieron al final en estos años sacaron una nueva edición que se llamaba Through Basic para dar una idea de que el Basic se había deformado y se había corrompido de una forma que ellos no habían esperado, ¿no? Que ellos esperaban, o sea, en el libro se cuentan unos lineamientos, o sea, unos principios que tiene que cumplir Basic para ser considerado Basic. Y muchas de esas implementaciones que se ven de Basic, pues se habían saltado muchos de esos principios y entonces ellos ya no los consideraban un Basic, o sea, era una modificación, pero como ya no seguía los principios, pues a ellos no les gustaba que siguiese llamándose Basic. Ok. Perfecto. Muy bien. El siguiente capítulo habla acerca de eSwim. A ver, déjame compartir. Dice que es probablemente el lenguaje de programación más influyente que jamás fue implementado. Otro caso, justamente, es lenguajes que son diseñados y no implementados, ¿no? Y dice que, bueno, es influyente en la programación funcional. No sé si nos quieres contar algo de eso, Manuel. Los siguientes Pues en 700 principio lenguajes. Ajá. la frase la tomé inicialmente incluso antes de leer todos los documentos sobre Eastwing y tengo que decir que cuando ya hice la revisión y la volví a leer, no sé si es, o sea, si es que John Reynolds nunca vio Eastwing, porque, o sea, date cuenta de que Eastwing en los documentos se define como una familia de lenguajes y es casi como un patrón sobre cómo implementar un lenguaje de programación que cumpla con Eastwing. Pero es que realmente nunca se implementó Eastwing. Era como, no sé, la idea... Creo que a Lisp le pasó algo parecido. Es decir, no hay un lenguaje Lisp ni un compilador Lisp. Está Common Lisp, Scheme, está Clojure. O sea, son implementaciones concretas de una idea de lenguaje que es Lisp. Pues Eastwing le pasa algo parecido, es un patrón como una idea base, una familia de lenguajes que se define y de ahí se puede extraer lo que sería la implementación concreta, pero entonces la implementación concreta sería como... Bueno, más recientemente lo podríamos entender, por ejemplo, con ECMAScript,
y JavaScript. Una cosa es el estándar, que es ECMAScript, que te da los lineamientos de cómo tiene que ser el lenguaje de programación, y otra cosa es JavaScript, que es la implementación concreta, que es la que utilizamos en los navegadores. Entonces, eso sería Iswin, ¿no? Pero es que no existe una implementación de Iswin. Es decir, solo existe el patrón inicial. Nadie implementó Iswin. Sí, me queda claro que es Swim. Perfecto. Le vamos a echar una leída. Capítulo 19 habla acerca de Coral y la programación en tiempo real. No sé si nos quieres contar de esto. Pues este fue difícil, pero sobre todo por entender que, claro, a lo largo de los libros yo había visto diferentes verticales de negocio. Es decir, porque COBOL se utilizaba para nómina, el censo, Fortran se utilizaba para cálculo de efemérides, cálculos científicos. Y, o sea, iba entendiendo poco a poco los sitios donde se iba utilizando cada uno de los lenguajes, pero de repente vi lenguajes como Forth, Coral y creo que son los dos únicos, que se basan en el análisis de ondas de radio. Y Ujú, ujú. entonces, bueno, no, el análisis de ondas, bueno, de la información que sacan de los telescopios. O sea, porque no es solo imágenes o sea, los telescopios proveen mucha información de mucho tipo. Y claro, entender la dificultad de eso, de ese vertical, ¿no? Pues dices, Coral es un lenguaje que está para programación en tiempo real. Y dice, pero ¿cuál es la dificultad de los telescopios, ¿no? O de analizar esos datos específicamente? ¿Por qué no sirve Fortran o por qué no sirve cualquier otro lenguaje? Y entonces, pues tuve que meterme un poquito más a ver esas dificultades y el por qué se creó Coral y específicamente qué problema era el que resolvía. Y eso, creo que es el único sistema, o sea, porque cuando yo aprendí Erlang, siempre nos decían, Erlang sirve para sistemas de soft real time. Entonces decía, bueno, pero ¿en dónde se utiliza el real time? A día de Ujú. hoy no se utiliza en ningún sitio. Básicamente, si monta un sistema de telefonía que tiene que contar los minutos que estás charlando con otra persona cuando llamas por teléfono, pues sí, ahí tienes que medir precisamente cuánto tiempo se va facturando. Pero incluso hay otras técnicas para no tener que utilizar tiempo real, ¿no? O sea, siempre hay subterfugios. Entonces, claro, encontrarte otro sitio en el que sí se puede utilizar, o más bien se debe utilizar tiempo real, como es el análisis de ondas para que todas las ondas estén alineadas y llegue esa información de forma fidedigna al sistema de almacenamiento y se pueda computar de forma fiable, pues planteaba otro tipo de problemas y eso, me llamó mucho la atención y por eso lo incluí. Porque realmente creo que de Coral tampoco había mucha información que sacar. Pero claro, cuando empieza a analizar el vertical, que es el del tiempo real, por qué se creó Coral, pues entonces ya ahí conseguí bastante información como para llenar un capítulo, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues bueno, estuvo muy interesante lo que hemos visto hasta ahorita, Manuel. Como ya es tarde por allá, ya es como casi la 1 de la mañana y no quiero desvelarte más. ¿Qué te parece si los siguientes capítulos los platicamos la siguiente semana si tú puedes? Y también quiero que nos cuentes un poquito del proceso de escritura del libro, ¿no? O sea, creo que te has llevado muchos aprendizajes del proceso de escritura del libro en sí mismo y más un libro histórico, ¿no? O sea, siento que tú me has contado un montón de cosas en el libro que no son conocidas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se habla del primer compilador, yo nunca había escuchado de A0, digo, yo nada más he leído el primer libro, entonces yo nunca había escuchado del A0 y el A1 de sí, Y Chris Hopper. fue de Grace Hopper, ¿no? Ujú, ¿fue Grace Hopper o quién fue? O Sí, se me sí, fue olvidó. Grace Hopper. Fue de Grace Hopper, ajá, exacto. Entonces, y siento que o sea, y si buscas ahorita que mencionaste esto, ¿no? No había mucha información y he visto que te has metido muy, muy profundo en el proceso de investigación para realmente llegar al fondo de las cosas, ¿no? Y siento que es algo muy valioso. Entonces, ¿qué te parece si la siguiente semana terminamos con los capítulos y aparte nos cuentas un poquito de lo que has aprendido en el libro? ¿Qué te parece? Muy Perfecto. bien. Y bueno, pues quiere hacer el comercial del libro por si alguien lo quiere comprar. Ah, bueno, el libro, estoy terminando ya la edición de impresa. Pues ahora mismo tenemos disponible la versión PDF y la versión de EPUB.
Voy a tardar todavía un tiempo en introducirla en Amazon, Google Play y otras plataformas por lo que comentábamos antes de entrar, ¿no? Que se gana muy poco dinero a través de esas plataformas y prefiero tenerlo en exclusiva dentro de la página de Altenball durante unos meses más. Para eso, intentar recopilar un poco más de beneficios sobre, para intentar recuperar un poco el tiempo, ¿no? En base a dinero. Sí, Y bueno, bueno, la edición impresa la tengo ahora mismo apalabrada con Lulu, así que seguramente empieza a venderlo a través de la página web. Ya informaré a través de la lista de correo de cuando está disponible y poco más. sí, perfecto. Cuesta 12 euros, está a muy buen precio para todo lo que les puedo enseñar. Entonces, echen un ojito ahí en la página de Altenwald. Aparte, no sé si todavía está la promoción, Manuel, de que si lo compran se llevan la versión digital del libro de Basic. O ya no, No, esa era la preventa. la preventa ya se acabó muy bien. Pues Pero bueno, aquí está la página altenval.com y se pueden comprar el libro por 12 euros, que son más o menos como que será como 13 14 dólares, ¿no? Como 250 pesos, muy buen precio. Y aparte se van a llevar todas las demás ediciones futuras del libro, porque luego le agregas cosas, ¿no? O le cambias alguna cosita que se modificó y pues se llevan todas las ediciones futuras. Muy bien. Pues muchas gracias, Manuel, por tu tiempo y por contarnos del libro. Soy muy interesante. He escuchado nombres que nunca en la vida había escuchado mencionar y creo que puedes llevarte un muy buen aprendizaje de esto. Pero bueno, pues gracias por tu tiempo de nuevo, Manuel. Y gracias a los que estuvieron por aquí dándose la vuelta. Pues nos vemos la siguiente semana si tú puedes, Manuel. Va, gracias. va. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.